Hola, amigos todos, el tema que hoy les traigo tiene por título la educación en el proceso de la emancipación. Poco se podía esperar en materia de educación, en el momento de la emancipación. El caos, de la anarquía económica y la política del instante histórico, no dejaron tiempo para ofrecer al país un sistema adecuado y progresista. La aristocracia terrateniente, dueña del poder, poco o nada observó en materia de educación. Lo único rescatable en materia de educación fueron las iniciativas de los libertadores San Martín y Bolívar, con todas las limitaciones del caso, especialmente del primero de ellos, para el que era necesario no solo contar con la presencia de un príncipe europeo para que nos gobierne, sino básicamente, de un colegio especial para los hijos de los nobles peruanos. Naturalmente que aún resonaban los ecos ideales de la Revolución Francesa y de sus primeros intentos de por democratizar la educación, pero las motivaciones que condujeron a la Revolución de Julio en Francia, no fueron las mismas las que llevaron a los criollos americanos a la Guerra de la Independencia. No había compatibilidad entre una y otra cosa. La educación enmarcada dentro de los ideales de la igualdad, libertad, fraternidad, que nutrieron los cambios educativos en Francia y que fueron producto de la emergencia de una nueva clase social, la burguesía francesa no tenía cabida ni podía dejar en una sociedad como la nuestra, preñada de viejos prejuicios y basada en las aspiraciones de una aristocracia, heredera de los bienes y de las ideas de los antiguos amos españoles. Ahora bien, la revolución de la independencia, alimentada de una idea jacobina, produjo temporalmente la adopción de principios igualitarios. Pero este igualitarismo verbal, no tenía en mira, sino que al criollo. Ignoraba al indio. La república, además, nacía de la miseria, no podía permitirse el lujo de una amplia política educacional. Prosiguiendo con el tema. El primer Congreso Constituyente. El día 20 de septiembre de 1922. Se instaló el primer Congreso Constituyente en medio de la expectativa general. La labor del Congreso de la República, tal como suponer no trascendió los límites de la retórica, pese a los múltiples asuntos que trató, obviamente no faltaron asuntos triviales y de poca monta, tal como lo asevera Basadre. Desde permisos a Fray Leandro Ponce para que pueda confesar y predicar, hasta conferir títulos y honores a algunas ciudades. Sin embargo, en materia educativa, demostró al ordenar que todos los maestros, de primeras letras concurrieran a la escuela normal para practicar metodología y que la Junta Gubernamental, fomentara los colegios de San Carlos y San Fernando, a cuyos alumnos pobres y distinguidos trató de exonerar el pago de derechos de grado. Igualmente, en la Constitución de 1823 se consideró que la instrucción era una necesidad común, la República debía dar igualmente a todos sus individuos. Fundando universidades en las capitales de departamento y escuelas de instrucción pública en los lugares más pequeños. Las municipalidades se encargarían de la instrucción pública. Ninguna de las medidas tuvieron una implementación en la práctica. La ausencia de recursos, de elementos humanos, de directivas eficaces y de materiales de trabajo, imposibilitaron su aplicación, autoridad y beneficencia, de un lado, e instrucción pública por otra parte hallábanse relacionadas siguiendo la tradición colonial. El Decreto Supremo de 1823 ordenó a los conventos de regulares existentes en el territorio de la República, abrir escuelas gratuitas de primeras letras debiendo, los prelados respectivos designar como preceptores a los religiosos más dignos de confianza. Fueron muy pocos los conventos que cumplieron con esta orden, como expresará el Consejo de Gobierno en agosto de 1825. El gobierno de San Martín dio al Perú la escuela normal, su dirección fue confiada de Diego Thompson, pedagogo del sistema de enseñanza lancasteriano, que era a la vez, misionero de la Sociedad Bíblica Británica de Propaganda Protestante. En el sistema lancasteriano los alumnos más adelantados enseñaban a los principiantes. Con Thompson colaboró una curiosa presión de solidaridad en la cultura, o tolerancia entre otras creencias religiosas, el presbítero José Francisco Navarrete. Pero las dificultades bélicas, políticas y económicas obstaculizaron la labor de Thompson, y se retiró del Perú en 1824. La preocupación política tampoco le permitió al libertador Bolívar abocarse, seriamente al problema de la educación. Aunque tuvo una visión real de él, porque el 24 de abril de 1825, dejó constancia del completo abandono en que se hallaba la educación pública en los pueblos del Perú. En ninguno de los pueblos hay escuela, ni de primeras letras y los niños y jóvenes crecen en la más absoluta ignorancia.
Dentro del propósito de divulgar la educación primaria dispuso la circular firmada por el ministro José María Pando, en 1826. La organización de 2 escuelas lancasterianas normales en Lima. Una para varones y otra para mujeres. Planteles de idéntico tipo deberían establecerse en las capitales de cada departamento y de cada provincia. Asimismo ordenó que los programas de instrucción fuese uniformes, agregándose en las escuelas de niñas la enseñanza de costura. Para el sostenimiento de escuelas y colegios, fueron aplicadas, aparte de las rentas provenientes del virreinato, algunos establecimientos de beneficencia, las de conventos supresos, las pensiones disponibles de censos y obras del país, ciertos impuestos locales que los municipios eran encargados de invertir, los productos de algunas fiestas. Bolívar, como era de verse, tenía otra visión del asunto, iba más allá. Lamentablemente, Bolívar no representaba a una clase social pujante y progresista. No era el portavoz de la burguesía naciente y revolucionaria. Bolívar era visionario solitario que se adelantó 100 años a sus contemporáneos. Su pensamiento fue mucho más allá de los parámetros políticos del momento. Quien conozca ese extraordinario documento conocido como la Carta de Jamaica o su epistolario, podrá tener una idea cabal de lo que realmente fue el genial venezolano. A pesar de las preocupaciones y dificultades de la guerra, la semilla de la educación superior comenzó a esparcirse en las provincias. A esta época corresponde la fundación de la Universidad de San Simón en el Cuzco y la reunión de la Universidad San Cristóbal en Ayacucho y al colegio, y el seminario de la misma ciudad. En Arequipa ya existía a los comienzos de una universidad desde que, a iniciativa de Evaristo Gómez Sánchez, la municipalidad estableció el 10 de diciembre de 1821, la Academia Lauretana con el fin de fomentar la educación científica de la juventud. Sus socios, de número de hasta 50, podían disertar semanalmente sobre objetos pertenecientes a las ciencias y las artes. A la vez quedaron establecidas cátedras de filosofía, matemáticas, de los 4 derechos, así también como de medicina y cirugía, de lenguas y religión. El decreto de Bolívar del 6 de agosto de 1825, dispuso la creación de varios establecimientos en Arequipa, entre ellos un colegio y una universidad. El mismo Bolívar ordenó la fusión de los antiguos colegios de San Fernando y de San Borja o de El Sol en el colegio del Cuzco. Sin embargo, todo este andamiaje solo quedó en papel. La aristocracia limeña y los criollos se habían enriquecido con el monopolio comercial y habían acumulado grandes fortunas, pero su condición económica y las relaciones sociales establecidas estaban lejos de ser capitalistas. Por el manejo de capitales, los criollos formalizaron una naciente burguesía. Pero por la propiedad sobre la tierra, por el régimen de servidumbre existente, por la conservación de los títulos nobiliarios y los privilegios que ello conllevaba, la sociedad peruana siguió siendo feudal. La figura de Bolívar aparece entonces como un quiste solitario, como un Quijote que proclamó en el desierto y sembró en la arena. Para terminar, Bolívar quiso romper con el sistema que impedía el desarrollo económico y social capitalista. A fin de cuentas, los ideales bolivarianos eran compatibles con el sistema. La corriente liberal que encarnó el venezolano chocaba violentamente con el régimen de propiedad feudal que ahogaba el proceso de estas naciones. Bolívar quiso desarrollar la propiedad sobre la tierra. A ello obedeció la primera ley de la reforma agraria que recuerda la historia del Perú. Era necesario que las tierras improductivas pasaran a manos de los propietarios individuales. El caraqueño publicó el 24 de abril de 1824, la ley de la reforma agraria, pero naturalmente, como ocurrió en Venezuela, la rapacidad del latifundista pudo más que Bolívar, y los abusos, a raíz de este decreto, no se hizo esperar. A esa inquietud Bolívar agregó su interés por organizar la educación. La educación peruana, desde ese entonces sufrió los avatares de la anarquía y desorganización que cundieron una vez desaparecido el libertador del Perú.